¿Qué realidad vive la educación en la actualidad? En la actualidad la educación vive una situación muy difícil porque hay personas que no pueden acceder a ellos, teniendo en cuenta que la educación es privatizada en un 70%, hay muy poca inversión en la educación pública y las personas de escasos recursos no pueden acceder en muchas ocasiones por no tener dinero para pagar la universidad. Segunda pregunta, ¿qué desafíos tiene la educación actual y por qué se educa? Bueno, la educación actual tiene unos desafíos muy importantes. Debemos educar para el cambio y generar un educando distinto, cuyas características principales serían la reflexividad y la inclinación hacia la democracia, la justicia y la seguridad. Tercera pregunta, ¿dónde se aplica la educación comparada? La educación comparada se aplica en todos los contextos, porque si nosotros nos ponemos a hacer un análisis profundo, es muy importante tener en cuenta que la educación comparada expresa el camino investigativo en el enfoque general de estudios y fenómenos sociales y se basa en las concepciones más importantes del materialismo y de la dialéctica histórica. Cuarta pregunta, ¿qué aporta la educación comparada al estudio de los fenómenos educativos? La educación comparada aporta diferentes enfoques, porque desde la educación comparada tenemos el estudio de la educación en el mismo país y en diferentes países. Entonces la educación comparada aporta fenómenos educativos para el cambio. Quinta pregunta, ¿qué nos expresa la educación comparada? Bueno, la educación comparada nos expresa el camino a la investigación. Bien. Sexta pregunta, ¿cuáles son las etapas de la educación comparada? La educación comparada tiene varias etapas. Primera, la etapa estructurada que va desde 1800 a 1830, la etapa descriptiva que empieza en Alemania en 1824, la etapa interpretativa en 1900 y la etapa comparativa en 1978, que es cuando comparamos los resultados a nivel nacional e internacional con las pruebas PISA. Séptima pregunta, ¿qué necesita la educación actual? La educación actual exige a los docentes una actitud nueva que les permita ser constructores de saberes más que simplemente receptores de los mismos. En otras palabras, debemos innovar en el proceso de educación. Octava pregunta, ¿cómo influye la educación en la sociedad actual? La educación en la sociedad actual influye de muchas maneras. Nosotros debemos estar preparados para el cambio, para llevar al estudiante a ser investigativo y para prepararse para el día a día desde una perspectiva laboral. Novena pregunta, ¿qué es la metodología comparada? La metodología comparada es aquella que nos permite comparar otros conocimientos con otras instituciones a nivel nacional e internacional. ¿Qué nos están diciendo con esto? Que nosotros debemos innovar, prepararnos y saber que es bastante y sumamente importante nosotros sacar puntajes altos en las pruebas saber y del IFE desde la comparación, porque lo vamos a comparar con los resultados que se dan en todas las instituciones a nivel nacional e internacional, y las pruebas PISA nos están diciendo que son una prueba internacional y que los docentes debemos mejorar en ese proceso. Décima pregunta, ¿qué desafíos debe enfrentar la educación frente a la globalización? El desafío que debe enfrentar la educación frente a la globalización es que nosotros debemos trabajar pensando en que la educación debe tener unos cambios significativos a nivel nacional e internacional, porque debemos preparar a los estudiantes para el futuro. Décima primera pregunta, ¿cómo debería ser la educación hoy en día para responder a los cambios originados por la globalización? La educación hoy en día debe ser una educación reflexiva, crítica, donde el estudiante vea que está presto a los cambios y no sujeto solo a los mismos procesos que venimos desarrollando, una educación democrática, una educación participativa, donde el educando sea el mejor beneficiado de dicho proceso. Décima segunda pregunta, ¿cómo influye la globalización en la educación
globalización y la pobreza? La educación y la globalización y la pobreza influyen en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque resulta que los niños pobres no pueden acceder a la educación no es porque no tienen capacidad, sino por falta de recursos, ya que la educación ha sido privatizada en una gran parte y hay pocos cupos para acceder a la educación pública porque te toca competir con otros para acceder a un cupo, entonces es limitante para los niños pobres acceder a la educación. Entonces desde esa perspectiva nosotros debemos preparar a los estudiantes para que puedan sacar un buen puntaje y puedan tener una carrera profesional. Terminamos con la entrevista estructurada. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a ti por entrevistarme, muchas gracias.